Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Daniel 3, 17 al 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Padre Santo, por favor, háblanos hoy, Señor. Háblanos hoy por medio de tu palabra. Mira, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, estén dispuestas para escuchar este mensaje, para ponerlo por obra. Padre, que tu Espíritu Santo meta la espada en cada corazón de nosotros y todas las personas que lo escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos, se pueden sentar. Hermanos, el sermón se llama Así no nos libre, no nos arrodillemos. Así no nos libre, no nos arrodillemos. Amén. Hermanos, este capítulo 3 de Daniel, hermanos, ya Nabucodonosor había levantado la estatua. Mide aproximadamente 27 metros de alto la estatua. Unos dicen, al parecer no era maciza en oro, unos dicen que sí, pero la gran mayoría coinciden en que eran placas de oro, o sea, bañada en oro o en placas de oro. Recuerde que le había dado en el capítulo 2 el sueño, Daniel le había interpretado el sueño a Nabucodonosor y le había mostrado su cabeza de oro, bueno, plata, bronce, hierro, toda la composición de la estatua. Lo que llama la atención es que él hace esa estatua en oro. Él era la cabeza de oro, pero él hace esa estatua en oro. No es que haga la estatua precisa, digamos que no es claro si la estatua era de él, si la estatua era de sus dioses, si la estatua era del reino de Babilonia, digamos que no importa, pero representaba a Babilonia principalmente, más allá de si era a él o los dioses de Babilonia, porque él finalmente era un dios, él se creía un dios. El orgulloso fanatismo hacen que los hombres exijan que sus súbditos sigan su religión, buena o mala, y muy pocos se niegan cuando el interés mundano y el castigo abruman. Había un concierto de música, si usted lee allí, que tocan el tamboril, la flauta, y para que todos al mismo tiempo adoren la estatua. Una adoración falsa nos muestra. Hermanos, pero hay poca alternativa. Conviértete o arde. Sadrach, Mesach y Abed-Nego no vacilaron si debían obedecer o no. La consideración no era la vida o la muerte únicamente, era entre obedecer a Dios y no obedecerlo. Quienes eviten el pecado no deben conversar con la tentación cuando es abiertamente malo lo que nos seduce o atemoriza. No hay que detenerse a pensarlo, sino como hizo Cristo decir, vete de mí, Satanás. Ellos no pensaron una respuesta evasiva cuando se requirió una respuesta directa. Los que ponen su principal interés en su deber no deben angustiarse ni temer. Esto lo está diciendo Matthew Henry. Los siervos fieles de Dios, saben que es poderoso para controlar y dominar a todas las potestades armadas contra ellos. Señor, si quieres puedes. Si Él está por nosotros, no tenemos que temer lo que pueda hacernos el hombre. Dios nos librará. Mira, escúcheme bien. Dios nos librará, sea de la muerte o por medio de la muerte. Sea de la muerte o por medio de la muerte. Ellos deben obedecer a Dios y no al hombre. Más bien deben preferir sufrir que pecar. Y no deben hacer el mal para que venga el bien. Ninguna de estas cosas los conmovió. Salvarlos de cometer pecado. Dios, salvarlos de cometer pecado fue un milagro tan grande en el reino de la gracia como sacarlos sanos y salvos del horno ardiendo. Lo que el horno ardiendo fue en el reino natural. El milagro más grande no fue, dice el autor, o fue tan grande, no tanto el milagro de sacarlos del horno del fuego, sino de que ellos no pecaran y no sucumbieran y no se arrodillaran. El temor al hombre, el amor al mundo y especialmente la falta de fe hacen que los hombres se rindan ante la tentación. Mientras una firme convicción de la verdad los librará de negar a Cristo o de avergonzarse de Él. Debemos ser decididos para obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Hermanos, 3 capítulos hoy.
El primer capítulo, el Dios al que servimos, hermano. El Dios al que servimos es un Dios poderoso que puede librar. Segundo capítulo, Él puede librarnos. Y ya lo vamos a enfocar un poco más en las liberaciones, sobre todo terrenales, que hizo el Señor. Tercero, y si no hay esas liberaciones terrenales, no nos arrodillemos de todos modos. No nos arrodillemos. Hermanos, el Dios al que servimos es un Dios poderoso. Dicen Sadrach, Mesach y Abed-nego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede. Voy a enfocar en el primer capítulo en el poder de Dios, hermano. En el poder de Dios. Algunas de estas cosas las dije también en otro sermón. Tomadas algunas cosas de A.W. Pink. Del libro de A.W. Pink, pero hermano, realmente no le podría decir qué es de él y qué es mío, porque yo mezclo muchas cosas, me surto y otras cosas las complemento. Más bien parafraseo algunas cosas. Vamos a Daniel 2, 20, 22, hermano. Daniel 2, 20, 22, contexto también del capítulo anterior, previo al que estamos viendo, el poder de Dios, hermano. Entendamos primero, hermanos, que el poder de Dios en esencia, hermanos, es la facultad o la virtud de Dios para cumplir todo lo que a Él le agrada. Todo lo que a Él le agrada. Él puede hacer lo que quiera, lo que a Él le agrada. Básicamente ese es el poder de Dios. Dice Daniel 2, del 20 al 22. Y Daniel habló, bueno, ahí fue cuando ya le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos y siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Mire, Él muda los tiempos y las edades. Poder de Dios, Él lo puede hacer. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. El poder de Dios, Él puede hacer todas estas cosas. Estas cosas no las puede hacer. Algunas cosas podrás parecer, el hombre hace algunas más o menos, pero hay unas que Él muda los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes. Bueno, pueden haber revoluciones, pero Él los quita y los pone a todos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, hermanos. Suyos son el poder y la sabiduría. Hermanos, escúcheme bien. Si no puede hacer Dios todo lo que quiere, estamos hablando del poder de Dios, y no puede llevar a cabo todo lo que Él se propone, no puede ser Dios, hermano. O sea, un Dios que esté atada a la mano del hombre, como creen muchos grupos, no puede ser Dios, hermano. Él tiene la voluntad para hacer lo que le parece bueno y además, hermano, el poder para llevarlo a cabo. Yo puedo tener la voluntad para hacer cosas que me parecen buenas, pero no siempre tengo el poder para llevarlas a cabo, hermano. O de hecho, no tengo el poder, necesito de Dios. Hermano, la santidad, habíamos visto algo de eso hace 8 días, hermosea todos los atributos de Dios, le da brillo, yo les decía hace 8 días. Bueno, el poder de Dios le da vida y acción a todas las perfecciones divinas. O sea, la santidad hace ver hermosa la soberanía de Dios. Pero el poder de Dios hace que Él pueda ser soberano, ¿sí me entiende? Y ejerza su soberanía. Sin poder, escúcheme, esta frase sí recuerdo que no es mía, nada. Dios sin poder, esta es de Pink, sin poder, la misericordia sería debilidad humana. Sin el poder de Dios, su misericordia sería pura debilidad humana. Sus promesas, un sonido vacío. O sea, habla, promete, pero no las puede cumplir. Y sus amenazas, alarmas infundadas. Es decir, voy a castigar al mundo, voy a juzgar al mundo con justicia. Esas son puras amenazas de un loco, por allá que está diciendo cualquier cosa. No, Él las puede hacer y las va a hacer, de hecho. Su poder es como Él mismo. Es infinito, es eterno, es inconmensurable, es decir, no se puede medir. Es incontenible en el espacio y en el tiempo. Y sobre todo, hermano, su poder no puede ser frustrado. No puede ser frustrado. De Dios es el poder, dice el salmista. Una vez habló Dios
2 veces he oído que de Dios es el poder, hermano. De Dios es el poder, no del hombre. Una vez habló Dios, dice allí el salmista. Hermano, no es necesario más. Una vez habló, dice. Él habla y el trueno de su poder se oye en el mundo, hermanos. Dice, tronó los cielos, dice otro salmo. Tronó en los cielos Jehová. El Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego cayeron. Envió saetas y las dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Aparecieron los abismos de las aguas. Quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, o sea, a tu voz, oh Jehová, y al soplo del aliento de su nariz, hermano. Una vez habló. Él habló y se hizo el mundo, ¿no? Hágase. Hágase la luz, hágase los animales, hágase la hierba, hágase las 2 grandes lumbreras. Hermano, de Dios es el poder, dice el salmista. Pero hermano, solo de Él es el poder. Nadie, ni el más poderoso hombre, ni siquiera Nabucodonosor en esos tiempos, tienen un átomo de poder si Dios no se lo da, hermanos. ¿Sí me entienden? O sea, lo tienen es porque Dios se lo está dando y se los permite. Ese poder, el poder de Dios no puede adquirirse, hermano, no puede comprarse, no está en manos de nadie. Ese poder es inherente al Dios al que servimos, como decían Sadrach, Mesach y Abed-nego. Nadie se le iguala a Dios. ¿Quién en los cielos se le igualará? ¿Quién será semejante entre los hijos de los potentados? Dice el Salmo 88:6. Hermanos, Job 9, del 5 al 10. Sus obras nos muestran que fueron hechas con el poder de su brazo. Con el poder de su brazo, hermanos. Nos dice allá en Job 9, del 5 al 10. Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar. Él hace temblar las columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos, anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades, los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas sin número. Todas sus obras fueron hechas con el poder de Dios. También fueron hechas con sabiduría, pero hoy estamos explicando es el poder de Dios, hermanos. Hermano, con su propio poder Él restringe el mar. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas, hermano. ¿Quién puede contener el mar, hermanos? ¿Quién puede contener? Listo, el hombre hace represas, ¿no? Hace represas y retiene cierta parte de las aguas, de los ríos. Pero ¿quién puede contener todos los ríos y todas las aguas, hermano? Solo Dios. Su poder es más grande que la fuerza de todas las recias aguas del mar. Dice el salmista, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Imagínense si pudiéramos medir, no sé si lo han medido los científicos, cuánto es la fuerza de las aguas. Tal vez se podrá medir si calculamos el volumen de las aguas y esas cosas. Yo creo que eso se puede medir. Bueno, yo creo que esa medida sería muy grande. Bueno, Dios es mucho más fuerte que eso. Tiene el poder para que salga el sol y llueva. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Dios no solo quita y pone reyes, como veíamos hace un momento. A todo lo que quiere, Él los inclina. O sea, Él podría solo ponerlos y quitarlos, pero a todo lo que Él quiere los inclina. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Por eso nos pide que oremos por los gobernantes. No por ellos en sí, sino ¿para qué? Para que la iglesia de Dios y el pueblo de Dios pueda vivir quieta y reposadamente. A Satanás reprime con su poder, impide sus propósitos malignos, lo exhibió públicamente y triunfó sobre él y sus huestes en la cruz. ¿Y sabe qué? Este está temblando, este tiembla, pues sabe que le queda poco tiempo. El hombre, hermanos, no es nada ante su poder. O sea, estaban allá Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estaban Nabucodonosor, pero ninguno de ellos es nada ante el poder de Dios. No hay quien detenga su mano poderosa y le resista. Dice también el libro de Daniel, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Mire, Él hace según su voluntad, hermanos. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, hermanos, pensemos en esto, hermanos, y entendamos que aunque este mundo esté en un caos terrible, Dios está con su mano en control, hermanos. Amén. Entendámoslo así, y cuando entendemos las cosas así, hermanos, si de verdad las entendemos, vamos a estar tranquilos. Amén. Hermanos, el hombre es nada ante su poder, les decía. Él abrió los cielos y la raza humana, hermanos, excepto 8 personas, impotente ante su poder y su ira, fue arrasada por el diluvio, hermanos. Con fuego y azufre Él destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Faraón y sus huestes fueron impotentes cuando Él sopló sobre ellos en el Mar Rojo. Abrió el mar y murieron todos. Una legión de demonios, hermano, no pudo resistirse a su mandato autoritario. Él dijo al leproso, quiero, sé limpio, y luego su lepra fue limpiada. Eso es poder, hermanos. Al que había estado 4 días en la tumba, a Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió, hermanos. Eso es poder, hermanos. A los impíos, hermano, encarcelará en el infierno y enviará sus almas al tormento eterno del lago de fuego, hermanos, porque Él es poderoso para hacerlo. Nadie puede resistirle, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Nadie podrá hacerle frente a su trono de justicia. Él lo hace y nadie, hermanos, ninguno de usted y yo, ni el más grande de los poderosos, debería cuestionarlo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, mire cómo dice Pablo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y a usted qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, ¿y qué si Dios lo quiere hacer así, hermanos? ¿Quién somos nosotros para cuestionarlo? Hermanos, nosotros no podemos ni juzgar ni condenar sus designios. Dice Job, si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Es decir, ¿quién lo hará comparecer? Hermano, ¿quién lo resista? Ese es el tema también. Quien lo resista le irá muy mal. Prediqué sobre esta cita. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. Nadie. La respuesta es nadie se endureció contra Dios y le fue bien, hermanos. Hermanos, el hombre no puede enfrentarse a él, al poder de su juicio, porque no es hombre como yo, dice Job, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y el hombre hace eso todo el tiempo. Juzga a Dios, condena a Dios, se levanta contra Dios. Pero ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. Hermano, deberíamos callar ante el poder de Dios, porque no somos como Él. ¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? No, hermanos. Hermanos, los poderosos de la tierra, como Nabucodonosor en sus tiempos, reclaman admiración. Eso es lo que le estaba diciendo a ellos. Ríndanse ante mí, ante mis dioses, ante la estatua que yo he construido. Ellos reclaman admiración. Hermano, ¿cuánto más Dios, que de verdad sí la merece? Temamos ante su poder. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hermanos. Amén. Hermanos, ignorar a Dios, ignorar a aquel que puede aplastarnos como si fuéramos unos insectos, hermano, es una conducta suicida, les decía. Es suicida ignorar a ese Dios, porque Él nos puede aplastar como insectos, como moscas. Desafiar al que puede despedazarnos y arrojarnos al infierno es una locura, hermanos. El hombre está loco, como el endemoniado gadareno. Vive en locura, como Nabucodonosor cuando era una bestia. Obedecer sus mandamientos es, cuanto menos, actuar con sensatez, y eso fue lo que hicieron los amigos de Daniel. Actuaron con sensatez. Hermanos, ni al borde llegamos, como decimos. Este es el Dios al que usted y yo servimos. Este es el Dios al que se referían Sadrach, Mesach y Abednego. Él, ese Dios, tiene poder para librarnos, hermano. Tiene poder para librarnos.
Y Dios, segundo capítulo. Dios puede librarnos, hermano. Dios puede librarnos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Dijeron los amigos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Está hablando de temas terrenales y lo voy a enfocar en este capítulo de cosas terrenales, que también las aplicaremos espiritualmente, pero principalmente terrenales, porque a eso se referían los amigos de Daniel. Nos puede librar de este horno de fuego, de algo terrenal. Hermano, Dios puede, con ese mismo poder que vimos ahorita, librar a su pueblo de la opresión terrenal. Él lo puede hacer, hermano. Él puede librarnos de todos nuestros enemigos. Eso lo sabían los amigos de Daniel, hermano, y por supuesto que Él también puede librar de las opresiones espirituales, de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. Ahí en Daniel 3, hermano, del 25 al 29. Libró a los amigos de Daniel del fuego. Libró a los amigos de Daniel del fuego. Daniel 3, 25 al 29. ¿Los libró de qué? De padecer sus cuerpos, en sus cuerpos las llamas del horno de fuego ardiendo. Dice allí, y él dijo, está hablando Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Y como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, hermanos. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Nabucodonosor dijo, bendito el Dios de ellos, que envió a su ángel y los libró, y libró a sus siervos y confiaron en él, que confiaron en él. Lo estoy parafraseando, que no cumplieron el edicto del rey. Mira, él dice, no cumplieron mi propio edicto. Y los glorifica, hermanos. Y él después decreta que todo aquel que blasfeme contra ese Dios será descuartizado, su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este Dios. Entonces, hermanos, todos yo sé que conocen la historia de Daniel, de los amigos, no se quisieron arrodillar, eso es lo que estamos viendo hoy. Y entonces habían emitido un decreto previamente de que quien no lo hiciera debía ser lanzado al horno de fuego. Hermanos, pero ellos fueron librados por el Señor. Ellos no obedecieron. ¿Por qué? Porque obedecen a Dios antes que a los hombres. Ellos fueron librados por el Señor. Dice que estaba un cuarto hombre, un ángel, representa a Cristo. Lo libró del fuego, sus llamas, y no sufrieron daño alguno. Inclusive el mismo Nabucodonosor reconoce eso y reconoce que no hay Dios como el Dios de Daniel y de ellos que pueda librar. Hermanos, nosotros también seremos librados por Cristo del horno de fuego eterno y del lago que arde con fuego y azufre. No me quiero enfocar ahorita allí. Daniel 6, hermano, nos muestra cómo son cosas terrenales. Libró a Daniel del foso de los leones, todos también la conocen. Nos muestra allí, y el mismo Darío dice, Dios salva y libra y hace señales poderosas. Mire, Daniel 6:16 dice, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Si usted se va al 25, dice que Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En el 27, el mismo rey dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, hermano. Entonces son ejemplos de liberaciones terrenales. Daniel confió en Dios, hermano, y fue librado del foso de los leones.
Si lo aplicáramos espiritualmente, podemos ver que los que confían en Cristo serán librados del león rugiente, del hombre fuerte, del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Vámonos a los israelitas, hermano. Libró a Éxodo 14, 27 al 31. Vemos cómo Dios libró a los israelitas del yugo de Faraón, con señales y milagros poderosos. Con señales y milagros poderosos. Éxodo 14, 27 al 31. Nos dice la palabra del Señor. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. 29 dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, hermanos. Hermanos, mire, todos conocen la historia, van saliendo de Egipto, han pasado las plagas, y el Señor abre el mar, y mata a todos los egipcios y deja que pasen los israelitas. Hermanos, pero no solamente los sacó, los libró ya saliendo de Egipto, hermano, pero ¿cómo lo había hecho previamente? Los había librado del yugo del faraón enviando plagas a los egipcios. Nos dice que los ríos, en el Salmo 78, yo se lo voy a recrear, simplemente nombrar. Dice que convirtió los ríos en sangre para que los egipcios no bebiesen, y mandó enjambres de moscas para que los devoraran, ranas que los destruyeran, dio oruga a sus frutos y las labores, o sea, todo el fruto de su trabajo a la langosta. Las viñas destruyó y lo destruyó con granizo. Los higuerales les salieron escarchas. Los pedriscos, digamos, las bestias fueron llenadas de pedriscos. Los ganados fueron matados con rayos. Ardor, ira, enojo, indignación, angustia. Él mandó un ejército de ángeles destructores. Y hermano, sobre todo, no eximió la vida de ellos. Muerte y mortandad hizo morir a todo primogénito de Egipto, hermano. ¿Pero por qué? Para librar al pueblo de Dios. Para librar al pueblo de Dios. Hizo cosas que vemos, hermano, terrenales. Ese mismo Dios podría hacer hoy todas esas cosas, hermano. Él tiene el poder para hacerlo. ¿No iba a poder sacar a ellos del horno de fuego? Eso no es nada, hermano, comparado con muchas de las cosas que estamos leyendo acá. Hermanos, los libró también de Faraón y los sacó de Egipto con obras poderosas y los llevó por el desierto sobre todo. Hermanos, veíamos que dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. O sea, las detuvo, hermano. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Los teólogos liberales todo esto no lo ven. Dicen que eso es solo espiritual, metafórico. Hermano, nosotros creemos que esto es literal y que también tiene una explicación espiritual o una aplicación espiritual. Esto sucedió, hermano, esto es real. Son incrédulos los que creen así. De pronto en su corazón usted cree que estas cosas son locura, aunque no lo diga de labios para afuera. Hermano, también los libró de morir de hambre en el desierto. Los sació y los sustentó allí. Mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Nos dice también allá en el Salmo 78. Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Recuerde las codornices. Movió el solano en el cielo. Y movió el viento para traerles codornices. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, hermano. Dígame si eso no es poder. Hermano, los libró de sus enemigos y los introdujo a la tierra prometida. Dice también allá en el Salmo 78.
Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó al desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de la tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó a las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en la heredad, hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Hermanos, los esparce a sus enemigos, los introduce en la tierra, les reparte la tierra. Hermano, a nosotros también nos ha librado milagrosamente, amén, a usted y a mí. Y tal vez, y estamos seguros, con un poder muchísimo mayor que eso, nos dio un corazón nuevo, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio un espíritu nuevo, nos dio mente, ojos y oídos y un hablar nuevo, hermanos. Amén. Él también nos libró del yugo del diablo. A ellos libró del yugo de Faraón, a nosotros del yugo del diablo. Él nos ha sacado del mundo, nos lleva por el camino angosto y nos abre camino en el desierto, hermanos. Él nos dirige también a la tierra prometida. Él va a poner a todos nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Nos lleva a la Jerusalén celestial, al cielo, a la vida y gloria eterna, hermanos. Hermanos, otro ejemplo. Libró a sus discípulos de la tormenta y las olas feroces con una simple palabra de su boca. En Mateo 8, del 23 al 27. Sé que todas estas historias son muy conocidas por todos nosotros. Mateo 8, 23 al 27. Entonces, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Cristo estaba durmiendo allí. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos o líbranos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, es el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ese mismo, hermanos. Amén. Hermano, el Señor nos libra de la tormenta, de la ira de Dios. Cristo se pone en medio y calma el ardor de la justa ira del Padre a causa de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Eso es mucho más grande. Pero Dios también puede hacer esas cosas, hermano. Dios también puede librar de la tormenta. Es como la cita, no la traje, la que lo sanó y le perdonó pecados. Dijo: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o levantar al paralítico? Bueno, pues que digo que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para hacer las dos cosas. Tiene poder. Hermanos, el endemoniado gadareno, Marcos 5, del 8 al 15, nos muestra cómo fue liberado de una legión de demonios. Hermano, con una orden de su boca. Cristo, el mismo Dios, el mismo que liberó, el ángel que los liberó allá, ¿recuerdan? Es ese mismo, hermanos. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Cristo le está hablando. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Parece que una legión tiene como 6,000 demonios. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Imagínense, reconocían los demonios. Por eso dice que lo creen y tiemblan. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, verso 15, y ven al que había sido atormentado el demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, hermanos. Entonces, hermano, Dios puede hacer esas cosas, liberar endemoniados. Hermano, el Señor de nosotros quitó las cadenas de opresión demoníaca, nos quitó la locura de la vida de pecado en la que vivíamos y nos libró de la esclavitud del mundo.
Hoy vivimos, hermano, como ese endemoniado gadareno, a los pies de Cristo, con sus vestiduras de justicia y en nuestro cabal juicio, llevando el mensaje del Evangelio. Hermanos, y nos dice en Apocalipsis 12, vaya ya, 13 al 16, hermanos, que Dios librará. Estamos en un desierto, pero Dios va a librar a la iglesia en este desierto, hermanos. Hermanos, aunque el diablo está lleno de ira hacia nosotros, muchas veces, hermano, también seremos librados en esta tierra. Y ojo que estoy hablando terrenalmente, no les estoy hablando solamente espiritualmente. Lo voy a enfocar terrenalmente, hermanos, porque este segundo capítulo tiene que ver principalmente con liberaciones terrenales. Apocalipsis 12, del 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer es la iglesia, el pueblo de Dios, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. O sea, estamos en la tierra, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, la persigue, la odia, la aborrece, está lleno de ira. Arrojó tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra, escúcheme bien, ayudó a la mujer. Mire, eso no lo dice la Biblia. La tierra ayudó a la mujer. El mundo ayudó a la mujer. El mundo ayudó a la iglesia. Y ya vamos a ver la aplicación. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca. ¿Cómo, hermanos? Mire, hermano, a pesar de la persecución que toda la iglesia ha tenido a lo largo de la historia, por siglos, por milenios, a través de los impíos, a través de imperios, a través de gobernantes, a través de leyes injustas, a través de las religiones, a través de la ramera, a través del reino de la bestia. A pesar de todo eso, hermanos, la tierra ayuda a la mujer. El pueblo de Dios ha sido ayudado por el mundo muchas veces. ¿Cómo? Reyes paganos han ayudado al Señor, al pueblo de Dios. Ciro ayudó al pueblo de Dios. Darío ayudó al pueblo de Dios. Artajerjes ayudó al pueblo de Dios. Nabucodonosor ayudó al pueblo de Dios. Los príncipes alemanes ayudaron a Lutero en tiempos de la Reforma. No por eso eran salvos, hermano. Leyes a favor de la iglesia han ayudado al pueblo de Dios. La Reforma en Europa ayudó al pueblo de Dios. O sea, no eran solo cristianos, hermano. Allá también había de todo. En Estados Unidos la iglesia se refugió, hermano, en el siglo XVII, XVIII, XIX. Las constituciones del mundo, la gran mayoría, fueron inspiradas en las escrituras, hermano, y ayudaron al pueblo de Dios. La tierra ayudó a la mujer, hermanos. El mundo ayudó a la mujer. Porque las constituciones, cuando son inspiradas en la Biblia, permiten la libertad de conciencia, hermanos. Entonces, ayuda a la mujer. ¿Para qué lo ha hecho, hermanos? Para que siga avanzando su reino. Él nos librará en medio de este mundo, nos dará salida. Yo no digo, hermano, que no vaya a haber persecución. Yo no digo que al final de los tiempos, y si es que estamos en estos últimos tiempos, la persecución se acrecentará. Pero Él nos dará salidas a usted y a mí, hermanos. Nos guiará, porque somos sal y luz de la tierra. Impedimos la putrefacción del mundo. Discipulamos naciones, aconsejamos al mundo. Muchos, escúcheme bien, aunque no sean cristianos, se cobijan bajo nuestra sombra, hermano. O dígame si los impíos no van a usted y le piden consejo. Bueno, eso han hecho las naciones con la iglesia muchas veces. Las aves, y eso está en una parábola, anidan bajo la iglesia. ¿Sí me entiendes? Se cubren de la iglesia. Cuando habla de la parábola de la semilla de mostaza que crece y dice que las aves vienen y hacen sus nidos allí. Bueno, el mundo, de una u otra manera, se ha cobijado en las leyes de Dios, hermano. Sigamos, hermanos, anunciando a Cristo al mundo. Él nos dará salidas, hermanos. Si usted y yo queremos seguirnos congregando, Él nos va a permitir seguirnos congregando. No sé cómo, en las montañas, en Bogotá, en La Calera, donde sea, hermanos, pero Él nos va a dar salida, porque la tierra ayuda a la mujer. De alguna manera por ahí nos encontramos algún policía buena gente, no salvo, buena gente, chévere, digamos, no estoy hablando de buena persona, que de pronto nos ayuda, algún magistrado, alguna cosa. No lo sé, hermano, esas cosas suceden y han sucedido y posiblemente seguirán sucediendo, hermanos. Amén. Hermano, iglesia,
Dios puede librarnos de toda esta opresión terrenal. Nos puede librar, nos va a ayudar. No digo que no haya persecución, pero aún en medio de la persecución nos dará salida. Amén. Pero hermanos, eso es terrenal. Mayor es la liberación espiritual. Amén. Hermanos, Dios puede efectivamente librarnos de opresiones terrenales. Ya lo vimos. Pero hermanos, ¿y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no lo hace? Porque ese es el mensaje, ¿no? Y si no, sepas tú, oh rey, que no adoraré tu estatua, ni me arrodillaré ante tus dioses. Y si no, hermano, tercer capítulo, no nos arrodillemos. Estamos hablando que Dios puede, pero Dios puede que no quiera en algún momento. ¿Sí me hago entender? Y de hecho la mayoría de las veces pasa eso, hermano. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, muchas veces no seremos librados del yugo y los azotes terrenales. Sin embargo, usted y yo, y la iglesia de Dios y el pueblo de Dios, no debe arrodillarse, hermano. Váyase al verso, Daniel 3, 19 al 23, capítulo contexto. Vamos a ver cómo, voy a poner varios ejemplos de quienes, del pueblo de Dios que no fue librado de opresiones terrenales. No fueron librados. La razón, ¿cuál fue la razón, hermanos? No arrodillarse ante las huestes del mar, ni postrarse, ni adorarlos. Los amigos de Daniel no fueron librados del juicio. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ellos no fueron librados del juicio por Nabucodonosor. Fueron librados por Dios. Nabucodonosor emitió la sentencia, el juicio, y los mandaron allá. Que no les haya pasado nada, eso es otra cosa. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? Fueron condenados al horno de fuego. Es más, Nabucodonosor calentó 7 veces más el horno. Dice allí, verso 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, como el diablo, como lo muestra. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermanos, es que nosotros muchas veces queremos ser librados. O sea, es decir, nosotros creemos que las liberaciones siempre son, y no me metieron a la cárcel. ¿Sí me entiende? No, puede ser allá en la cárcel, ¿sí me entiende? Pero no, que no padezcamos como ellos. Fueron condenados, juzgados, pero fueron librados finalmente por el Señor. Fueron al horno, hermanos. Fueron al horno. Hermanos, los héroes, Hebreos 11, 36 al 38. Hebreos 11, 36 al 38. Los héroes de la fe no fueron librados de persecuciones, azotes, cárcel, destierro y muerte. Verso 36, Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, hermano. Entonces, eso es el capítulo que se conoce como los héroes de la fe. Bueno, hermanos, miren, no fueron librados, no nos dice que fueron librados, la gran mayoría de ellos. Hermanos, yo no sé qué es lo que se nos hace extraño, hermanos. Esto lo tomé de algún texto que alguien puso, no sé quién. Pero venga, hermanos, miren, les voy a contar algunas cosas. Estamos hablando de los héroes de la fe, del pueblo de Dios que no fue librado de los azotes terrenales. De los espirituales, sí, todo cristiano obviamente es liberado. Hermanos, a Abel lo mató su hermano por celos. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza.
De Jesús se dijo que tenía un demonio que blasfemaba, lo escupieron, golpearon, azotaron y crucificaron. A Esteban lo apedrearon hasta morir. A Jacobo lo mataron a espada. A Pablo le apedrearon hasta casi la muerte. Sufrió varias veces azotes y cárceles y finalmente lo decapitaron. Pedro fue crucificado al revés. Mateo sufrió el martirio por espada en Etiopía. Santiago, el hermano del Señor, fue arrojado de 30 metros de altura por rehusarse a negar a Cristo. La historia cuenta que sobrevivió a la caída y lo golpearon con garrote hasta matarlo. Bartolomé, después de ser azotado severamente por 7 soldados, por 7 soldados, fue atado en una cruz con cuerdas para prolongar su agonía, hermanos. Tomás fue traspasado con una lanza en la India. Matías fue apedreado y luego decapitado. La iglesia de los primeros siglos fue declarada, escúcheme bien, extraña e ilícita en el decreto senatorial del año 35. Fue declarada perniciosa por Tácito. Fue declarada malvada y desenfrenada por Plinio. Fue catalogada nueva y maléfica por Suetonio. Tenebrosa y enemiga de la luz por Octavius de Minucio. Detestable por Tácito. Excluida de la legalidad y perseguida. Considerada el enemigo más peligroso del poder de Roma, hermanos. Y hoy también. Los valdenses eran despeñados desde los Alpes franceses e italianos. John Wycliffe fue declarado hereje. Quemaron sus libros. Ya muerto, escúcheme bien, lo desterraron para quemar sus huesos en señal de juicio y castigo, hermanos. John Huss fue muerto en la hoguera en 1415. William Tyndall fue estrangulado y quemado en público. John Bunyan fue encarcelado 12 años por la iglesia oficial de Inglaterra. ¿Sabe por qué? Porque no tenía credenciales para predicar. George Whitefield predicó en los campos. Las iglesias le habían cerrado todas las puertas. Los hoteles no lo dejaban entrar. Y escúcheme bien, no se pronuncia bien eso. Van Stock, no sé cómo se pronuncia. Allá es un pueblo en Inglaterra. Fue agredido a palos. En Staffordshire lo tiraron a unos terrones de tierra. En Moorfield le destruyeron la mesa que le servía de púlpito. Le arrojaron basura de la feria. En Evesham las autoridades lo amenazaron con prenderlo si predicaba. En Exeter predicando ante 10,000 personas, fue apedreado y pensó que él mismo pensaba que ya le llegaba su hora. Y en otros lugares lo apedrearon y lo dejaron cubierto en sangre, hermanos. La congregación que había pastoreado muchos años expulsó a Jonathan Edwards por no querer doblegarse ante aquellos que querían vivir livianamente. Dios nos guarde de eso. Spurgeon, en sus últimos 4 años, sobre todo en sus últimos 4 años, con el tema de la gran controversia, lean sobre eso, afrontó el rechazo, el menosprecio, la difamación, hasta llegar a decir: esto me está matando. A los pocos días o semanas murió en Francia, hermanos. Hermanos, esto no fueron librados, hermanos, pero fueron fieles al Señor. Murieron como valientes, hermanos. Y que Dios de verdad nos dé ese espíritu de querer morir como valientes y no como unos cobardes, hermanos. Porque los cobardes están de primeros, Apocalipsis 21:8, que van a ir al lago de fuego y azufre. Son los primeros, hermano. Más que incluso los idólatras. Entiéndame, más que los homosexuales. Apostataron de la fe. Hermanos, váyase a Apocalipsis 11 del 7 al 10, hermano. Hermanos, el Señor nos advirtió que muchas veces no seríamos librados, que seríamos perseguidos y vencidos por el reino de la bestia. Apocalipsis 11 del 7 al 10, hermano. Está hablando de los 2 testigos y creemos que esos 2 testigos representan el pueblo de Dios.
creemos que esos dos testigos, unos dicen que es Israel, es uno de los testigos en el Antiguo, y la iglesia compuesta de judíos y gentiles es el otro testigo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por eso, hermanos, es que creemos que es así. O sea, ¿por qué? No son Moisés y Elías como algunos creen, hermano. ¿Por qué? Porque estas citas las vamos a ver ahorita, hermano. Dice que a la bestia se le dio potestad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es concordante con esto que les estoy leyendo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, verso 8, estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Mire, todo el mundo verá los cadáveres de la iglesia por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Mire, no permitirán que sean sepultados. En el COVID no permiten que sean sepultados. Bueno, no sé si tendrá algo que ver. Dios lo sabrá. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Miren, eso es lo que pasa en Navidad. Porque estos dos profetas, la iglesia, el pueblo de Dios, habían atormentado a los moradores de la tierra. Eso es lo que hace el pueblo de Dios, hermano. Atormentar al mundo. Trastornamos el mundo, hermanos. Hermanos, eso nos lo había advertido el Señor, eso nos lo dice, que va a ser la condición de la iglesia en este mundo. Hermanos, el diablo está lleno de ira contra nosotros. Dice en Apocalipsis 2, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los cristianos, hermano. O sea, esas liberaciones terrenales son nada comparado con toda la persecución que sufre la iglesia. ¿Sí me entienden, hermanos? Podemos ser librados de muchas cosas y seguramente Dios nos va a dar salidas, hermano. Pero en el contexto general somos perseguidos siempre. A la bestia, hermano, Dios le permitió hacer la guerra contra nosotros y vencernos. Esa se la repetía ahorita, o se la referenciaba. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La bestia, el reino de la bestia, el papado, Roma, la gran ramera. Mire, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su iglesia, su ramera iglesia, dice la Biblia que está ebria de la sangre del pueblo de Dios. Vi a la mujer en Apocalipsis 17, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hermanos, es muy posible, yo sé que esta cita no todos vamos a estar en una cárcel, puede que uno sí, puede que uno no, otros no, pero hermano, esta cita es aplicable también para el pueblo de Dios en todas las épocas, que el diablo echará a la cárcel a algunos de vosotros. No temamos, seamos fieles hasta morir, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, escúcheme bien, aún Cristo no fue librado, hermanos. ¿Sí me entiende? Aún Cristo no fue librado de la crucifixión. Aunque él mismo rogó al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Mira, aún Cristo no, le pidió y no fue concedido. Si es posible, claro, él estaba sujeto a su voluntad. En su carne habló, o sea, como hombre habló. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, no es posible, no era posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, y efectivamente el Padre no lo libró, de hecho lo quebrantó. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hermanos. Hermanos, es más, no solo lo quebrantó, el Padre lo abandonó. Descargó toda la copa de la ira sobre el Hijo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? No lo libró, hermanos. No lo libró terrenalmente. Tenía que padecer. Hermano, ¿por qué? Porque era necesario padecer. Era necesario soportar la copa de la ira de Dios. Era necesario ser azotado, martirizado. Era necesario que derramara hasta la última gota de sangre. Era necesario, hermano. Por eso no era posible que el Padre le pasara la copa de la ira al Hijo. ¿Y para qué, hermanos? Para que usted y yo verdaderamente seamos librados. Verdaderamente seamos libres, hermano. Amén. Libres en el Señor. Verdaderamente. Pero terrenalmente, hermano, sabemos que la gran mayoría de las veces no seremos librados, hermano. Mira, hermanos, a pesar de todas estas cosas, de todo esto que les estoy leyendo, de que no vamos a ser librados, la gran mayoría de las veces de los azotes terrenales, no nos arrodillemos ante ellos, hermano. Y hermano, y ese es el foco, hermanos, del mensaje. Mejor arrodillémonos ante el Señor, hermanos. Los amigos de Daniel no atendieron al decreto real. Váyase al verso 14 y 16 de Daniel 3. No atendieron el decreto real de Nabucodonosor de arrodillarse ante los dioses de Babilonia ni a la estatua que había hecho. Habló Nabucodonosor y les dijo, mire, va, los coge y los interroga. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír, le sigue insistiendo, ¿no? Para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Imagínense como en un tribunal, como pasó a los cristianos en los tribunales, ¿no? Niegue al Señor. ¿El emperador es el Señor o Cristo es el Señor? No, Cristo es mi Señor. Delante de testigos de muchas personas, bueno, era parecido lo que le estaba pasando allí. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versos 17 y 18 dice, y si no nos libra, Dios puede librarnos, pero si no lo hace, sepa, rey, se lo dice ahí, hermanos, no nos arrodillaremos. Hermanos, ellos no se sometieron al decreto del rey de servir a los dioses de Babilonia, de adorar la estatua que había levantado. Hermanos, nosotros no debemos obedecer nada contra la ley de Dios. Así lo decreten las autoridades, hermanos. Debemos entenderlo. Nada que atente contra la ley de Dios, contra los principios y la vida cristiana, hermanos. Mire, hermano, cuando usted lee el libro de Daniel, usted se da cuenta que Daniel, por ejemplo, era un hombre íntegro, hermanos. Íntegro. Pero aún así, se rebeló contra el rey. Aún así, no obedeció lo que decía el rey. Y los otros también eran funcionarios del imperio, hermanos. Y tenían buenos cargos, además. Hermanos, usted y yo obedecemos a Dios antes que a los hombres. Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey. La bestia, el Estado, el César, no es nuestro Señor y Rey, hermanos. La iglesia de hoy no lo ha entendido, no lo ha entendido. Nos arrodillaremos, hermanos. Nos arrodillamos hoy ante las leyes civiles, ante la obediencia. Tenemos una obediencia ciega. Seguiremos educando a nuestros hijos como Dios manda. Seguiremos con nuestros principios bíblicos para cuidar nuestro cuerpo, por ejemplo, la salud. Seguiremos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Pondremos los principios de Dios por encima de los principios del rey. Hermanos, porque si eso no es así, tenga en cuenta algo, hermanos. El ecumenismo será ley civil. Escúcheme bien. El ecumenismo será ley civil. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? El ecumenismo será una ley civil. O sea, va a llegar un momento en el cual cada cual, o sea, va a ser civil, hermano. Usted no puede, de hecho ya es ley, hermano. En parte ya estamos en eso. ¿Sí me entiende? Va a haber una religión mundial única, hermanos. Eso es lo que nos muestran las escrituras.
Va a ser ley civil. Y van a salir los cristianitos diciendo, ay, hay que obedecer al Dios, a las autoridades. Hermanos, Daniel no se arrodilló ante el decreto, ante Darío y su decreto de no adorar ningún otro Dios u hombre fuera de él. Él se arrodilló ante Dios, hermano. Dice Daniel 6:10. Recuerden el decreto. El que no adorara en los próximos 30 días a un Dios diferente, o sea, solo podían adorar a Darío. ¿Sí me entiende? Si usted adoraba a otro Dios, iba a ser mandado al foso de los leones. Bueno, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A mí me impresiona esta última palabra, como lo solía hacer antes. Es decir, no disminuyó. Podría haber dicho, no, venga, yo solo lo voy a hacer, no sé, en las noches, o con la ventana cerrada. ¿Sí me entiende? Como lo solía hacer antes, hermano. Y Daniel era íntegro. Daniel honraba al rey en ese momento. Pero apenas el rey le puso algo diferente o contrario a la ley de Dios, así debe actuar un cristiano. Así actúa un cristiano. Quien no actúa así no es un cristiano. Hermanos, digan lo que digan. Decreten lo que decreten. Hablen lo que hablen. Legislen lo que legislen. Obedezcamos como solíamos hacer antes. Mire, la iglesia en estos 7, 8 o 6 meses, lo que sea, hermano, 9 meses ya van, no obedece a Dios como lo solía hacer antes. No se congrega como lo solía hacer antes. No ora como lo solía hacer antes. No predica como lo solía hacer antes. No vive la vida cristiana como lo solía hacer antes. Hermanos, no nos movamos por las circunstancias. Hagamos como Daniel y arrodillémonos ante el Señor. ¿Qué hizo Daniel? Se arrodilló. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, yo sanaré su tierra, dice allí. Hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento, váyase a Hechos 4:29. La iglesia del Nuevo Testamento no se arrodilló ante las autoridades religiosas ni civiles. La iglesia del Nuevo Testamento se arrodilló como Daniel ante el Señor. Hechos 4:29 al 31. Mire, recuerden, les habían dicho, les prohibimos predicar en ese nombre. Con su doctrina están trastornando aquí todo, están predicando en todos lados, estaban los judíos, los civiles, todo. Y mire lo que dice la iglesia, y mire lo que debió haber hecho la iglesia en estos 8 meses, hermano. Y ahora, Señor, mire lo que hacen, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Les están diciendo, no hablen tu palabra. Y ellos que dicen, Señor, permítenos hablar tu palabra. Mientras entiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hizo la iglesia en estos 8 meses? Ay, le voy a mandar una carta al César para que el César nos deje congregarnos, para que nos... Usted ya los conoce, ¿no? Allá los de Suba. Hermano, ¿qué hizo esta iglesia? Esta iglesia no se puso a discutir con ellos. Fue a donde el Señor los acusó delante del Señor. Les dijo, mire las amenazas. Y concede que podamos seguir predicando con de nuevo tu palabra. Y como esa gente sí tenía fe, hermano, tembló el lugar y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ay, no, hay que obedecer a las autoridades, hay que pedirle permiso al magistrado. Hermano, seremos perseguidos, hermano, querrán callarnos y pedir que nos congreguemos, que honremos sus decretos, hermano, no nos arrodillemos. Al César, hermano. Él no es quien nos da ese permiso, hermano, entendámoslo. Ese permiso no viene del César, hermanos. Ese permiso ya nos lo dio Dios. Ya nos dio la gran comisión. Ese permiso ya lo tenemos de Cristo mismo, el Rey. Clamemos a Dios que oiga más bien las amenazas de ellos y nos conceda seguir predicando. Amén. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Yo creo que posiblemente no lo entendemos tan así. No lo entendemos tan así.
Seamos como la iglesia neotestamentaria. Esa era una iglesia que trastornó al mundo, hermanos. Hermano, la iglesia verdadera no se arrodilla ante la bestia, no adora su imagen. Dice Apocalipsis 24, hermanos. Y esta es la representación de toda la iglesia en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermano. Bueno, esa es la iglesia que va a reinar con Cristo. Esa es la iglesia que va a estar con Cristo. El pueblo de Dios que no adoró a la bestia ni a su imagen. Por eso creemos que aunque la marca de la bestia será seguramente literal en los últimos tiempos, también creemos que todo aquel que se arrodilló ante este sistema, todo aquel que negó a Cristo, adoró a la bestia y adoró a su imagen, hermanos. Porque Apocalipsis 20 nos habla de toda la iglesia, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. No solamente son de los últimos tiempos, o de los últimos años, digámoslo así. Hermanos, Él castigará, Dios mismo castigará a los que se arrodillen a la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ustedes saben que John MacArthur dice que por un mal entendimiento del calvinismo, que si alguno se marca, puede ser salvo, hermanos. De la misma manera como dice que un cristiano que se suicida puede ir al cielo. Mira, hermanos, serán lanzados los que adoren la imagen, los que se arrodillen, así como los que se arrodillaron ante Nabucodonosor, ante su estatua, serán lanzados vivos al horno de fuego eterno. Esto sí eterno, no un horno allí, con la bestia y el falso profeta, pues ante ellos finalmente terminaron arrodillados. Dice Apocalipsis 19, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, no nos arrodillemos ante la bestia. No provoquemos al Dios Todopoderoso que vimos en el primer capítulo con nuestra cobardía y tibieza. Y como dijo Pablo, y se los digo yo en palabras del Señor, no podéis beber, hermano, amigo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No somos más fuertes que el Dios Todopoderoso. Hermanos, seremos perseguidos, nos intimidarán para que nos arrodillemos. No lo hagamos, hermanos, seamos valientes. No, estamos solos, hermanos. Señor, dijo Pablo, referenciando a Elías, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué nos dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Los hay, hermano. Los hay. Los hay. Puede que usted no vea la iglesia allá conocida, hermanos. Pero hay 7,000 o muchos más, seguramente, que no han doblado sus rodillas delante de Baal, hermanos. Hermanos, al final de cuentas, habrá dos tipos de personas. Los que doblaron sus rodillas ante Baal, los que se arrodillaron como en tiempos de Nabucodonosor, o los que se arrodillaron ante Dios, hermano. Solo van a haber esos dos. ¿De cuál seremos, hermano? ¿De cuál seremos? Hermanos, y la liberación espiritual, como les decía hace un momento, es mucho más grande que la liberación terrenal.
Él nos librará definitivamente de todos nuestros opresores. Él nos resucitará en el día postrero, hermanos. Amén. Mira, Apocalipsis 11, del 11 al 12, hermanos. Vaya allí. Mira, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego no les importaba casi nada, hermano, por decir nada, por no decir nada, la liberación terrenal. ¿Qué les importaba a ellos? Honrar al Señor, obedecer al Señor. Entonces nosotros, hermano, no, podrán pasar cosas, hermano. Podrán pasar cosas. Pero, hermanos, lo importante es la liberación espiritual. Miren lo que dice Apocalipsis 11, del 11 al 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron, hermano. ¿Qué es esto? La resurrección, hermanos. Esto es la liberación plena de nosotros. A la final trompeta, el Señor volverá para librar a su iglesia, a su esposa, a su pueblo, de todos, hermanos, sus enemigos, de todos sus perseguidores, de todos los que se enseñorearon sobre nosotros. Nos dará cuerpos glorificados, hermanos. Nos resucitará para vida eterna y nos dará como herencia todos los confines de la tierra, hermanos. Todos los confines, eso dicen las Escrituras. Hermanos, Cristo fue resucitado con poder para librarnos. Dice Colosenses: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermano, esta es nuestra esperanza. Eso dice Pablo, la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, Cristo ya venció la muerte. ¿Qué importa si nos matan? ¿Qué importa si nos echan al foso de los leones? ¿Qué importa, hermano, que nos lleven a donde sea, hermanos? Cristo ya venció la muerte. No nos arrodillemos, no temamos. Ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso a ellos no les importaba eso. Decían: mire, ¿eso qué me importa? Dios me puede librar. Pero ¿y si no? Y si no, de todos modos yo no voy a morir como un cobarde. Así es. Ya los había librado de la muerte eterna, que esa es la más importante. Hermanos, seguimos acá. Cristo oró para que fuéramos guardados del mal, no de los terrenales, hermanos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como el Padre nuestro, líbranos del mal. No líbranos de la persecución. Seguramente muchos explicarán eso así. Hermano, no nos arrodillemos. Él guardará a su pueblo fiel, y resalte fiel, en la hora final de la prueba. Dice Apocalipsis 3:10, en la hora final. Va a haber una hora final de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso va a pasar, hermano. Eso tal vez ya está pasando, hermanos. La guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escúcheme bien. Sobre el mundo entero. No en Inglaterra en tiempos de los puritanos, cuando persiguieron a la iglesia allá. No en Europa solamente. Sobre el mundo entero. Y ya en este momento estamos viendo que esas cosas están pasando. Hermanos, Él nos librará como a Sadrach, Mesach y Abednego, pero no de un horno ardiente terrenal. Nos librará del horno de fuego eterno. Él nos librará como a Daniel, pero del león rugiente, hermanos. Él nos librará como a los israelitas, pero del yugo total del mundo, no simplemente de Faraón y de Egipto. Él nos librará como a los discípulos, pero de la tormenta de la ira divina. Él nos librará como al endemoniado gadareno, pero de este cuerpo de muerte, como dijo Pablo. Y finalmente, hermanos, seremos librados de este desierto para llegar a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, y heredarla para siempre, hermanos. Amén. Hermanos, así no nos libra acá. Somos libres espirituales y eternamente, hermanos. Amén. No nos arrodillemos ante la bestia, hermanos, porque los que se arrodillan no tienen salvación, hermanos.
Pero los que se arrodillan ante el Señor, los que no les importa lo que pase, hermanos, podemos decir así, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Eso lo vamos a hacer? Van a haber dos personas al final, recuerde: los que se arrodillan ante la estatua, como los que se arrodillaron ante Nabucodonosor, o los que se arrodillan ante el Señor, hermanos. ¿De cuál vamos a hacer, hermanos? Van a venir persecuciones, no nos va a librar de muchas, la mayoría de pronto nos dejará algunas cosas para podernos seguir congregando, no para que sigamos en nuestras cosas, ¿sí me entienden? Pero es para su gloria, para su honra, hermano. Pero probablemente no, hermanos, probablemente nos lleven a tribunales, nos toque comparecer. ¿Estamos dispuestos verdaderamente a hacerlo? El Señor dijo que eso iba a pasar. No le temblemos a esas cosas, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a este pueblo, que bendigas a esta iglesia, que nos ayude, Señor, a ser como esos amigos de Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, como los israelitas, Señor, que fueron valientes, como la iglesia del Nuevo Testamento, que no se arrodilló ante el poder imperial, Señor. Te lo pedimos, Padre, te damos gracias. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.